Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Expertos de Academy 50. Mi nombre, como siempre, para todos, Juan Ignacio Vélez, soy el CEO de Academy 50 y hoy me está acompañando mi queridísimo amigo Manuel Oliva. Él es el CEO de Planet Oliver. Planet Oliver es una startup, un negocio de base tecnológico que está ayudando a poner o a comercializar todos esos productos que dejan los restaurantes y los supermercados en perfecto estado y los está comercializando a precio de descuento. ¿No es así, Manuel? Manuel, ¿cómo has estado? Bienvenido a este espacio de Expertos Academy. Muy bien, Nacho, gracias por el espacio, feliz de acompañarte y de compartir aquí este rato. Buenísimo, buenísimo, Manuel. Bueno, antes de arrancar a hablar de Oliver, quiero primero que nos cuentes un poco sobre ti, un poco sobre tu trayectoria profesional y cómo llegaste a este gran emprendimiento, a esta gran empresa que hoy en día hayas construido. Claro, sí, ahí es una historia curiosa, Nacho, porque yo soy politólogo de profesión, entonces la gente yo creo que siempre se pregunta qué hace un politólogo dirigiendo una startup, qué es negocio, qué es tecnología, qué es y es porque mi propósito personal siempre ha sido impactar positivamente en la sociedad, hacer algo bueno por la gente, algo que perdure, algo que no solo se trate de ganar dinero, y por eso estudié esa carrera. Entonces, muy temprano, después de terminar esa carrera, me di cuenta que el camino de politólogo tradicional no lo quería llevar a cabo, porque vi cosas que no me gustaron y definitivamente decidí mejor irme por el camino privado. Ahí trabajé en un par de empresas muy buenas. En la última que trabajé, antes de todo esto de Oliver, es una empresa que se encarga de atraer inversiones, todo eso con el propósito de generar prosperidad en la zona en la que está, que en este caso era la zona Caribe colombiana. Y ahí en un momento me llevaron a una capacitación sobre un tema que se llama el valor compartido. Entonces el valor compartido, en pocas palabras, es que una empresa, a cambio de generar profit o rentabilidad, que para eso se crean las empresas, si no creas una ONG y está perfecto, entonces a cambio de generar esas ganancias también genera un impacto positivo en la sociedad, en el medio ambiente y en la economía. Cuando yo entendí ese concepto dije, perfecto, entonces hay una forma en la que yo puedo trabajar, ganar dinero a modo personal, pero también impactar en la sociedad, que es por lo que yo estudié lo que estudié. Y ahí decidí en 2019 irme a hacer un MBA a España, porque dije, bueno, ahora entiendo de alguna manera lo macro de cómo se genera prosperidad en una región, pero tengo que entender más a detalle cómo funciona una empresa. Me fui a hacer el MBA a España en el 2019, conocí a mis dos socios, a Gonzalo, que es argentino, y a Álvaro, que es peruano, y empezamos a trabajar en el proyecto final, en la tesis de ese MBA. Esa tesis se llamaba Food Más. En ese momento ese era el nombre de Oliver. Terminamos el MBA, sustento la tesis, todo muy bien, perfecto, estaba trabajando allá, y en marzo sale un tema que se llama COVID-19. Entonces ahí me devolví para acá, para Colombia, y el resto es historia. Duré 6 meses encerrado en el tema de la pandemia, y en esos 6 meses Álvaro, siempre le doy los créditos, empezó a insistirnos, hey, montemos esto, aterricemos a Colombia, empezamos a trabajarlo, y en ese aprovechamos muy bien el tiempo de esos 6 meses de pandemia, porque a los meses lanzamos nuestra aplicación en el mercado aquí en Bogotá. Buenísimo. Entonces, buenísimo. Eso soy muy, muy por encima, barranquillero, hijo de médicos, hermano de médico, yo soy la oveja negra en la familia. Sé que se siente, yo sí, también lo soy. ¿También? Sí, también soy oveja negra. Bueno, Manuel, buenísimo. Y bueno, esta pregunta la respondiste un poco entre líneas, pero siempre me gusta hacerla a los CEOs de estas compañías tan bacanas, y es: ¿qué te hace levantarte todos los días para hacer lo que haces? O sea, ¿qué es lo que te motiva para seguir adelante? Porque esto es un camino muy, muy difícil, ¿no? Sí, es un camino muy duro, te va tumbando el pelo de a pocos, te va sacando un par de arrugas, te aleja de la gente, pero lo que me motiva todos los días es ese propósito personal de hacer algo bueno por la sociedad. Es lo que me lleva levantando todos los días desde que estaba en la universidad, siempre hacer algo bueno, hacer algo excepcional. Yo siempre he dicho que aquí estamos para hacer cosas excepcionales y que no solo se trata de generar una ganancia individual. Yo creo que
parte de la problemática que tenemos no solo como país, sino como sociedad, es pensar muy individualmente, pensar en mí, después en mi familia, después en mi grupo y después en todos. Yo creo que si encontramos una forma en la que pensar en mí también beneficia al que está al lado, ahí tenemos un factor de éxito. Entonces lo que me motiva es generar ese impacto en la sociedad y además de alguna manera demostrar que con trabajo duro y que sudándosela tú puedes generar un impacto en la sociedad también, no solo ser millonario, que no se trata solo de eso. Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, ya para empezar a tocar un poco más el tema de Oliver, cuéntanos un poco de cuáles fueron, me imagino que en esa tesis y en todo ese journey que hicieron de descubrimiento, pues lo primero que uno hace es entender un poco cifras, datos, problemáticas, cómo hicieron para conectar todo lo que estaba pasando entre el MBA con esto que hoy en día ya es Oliver, y qué cifras fueron las que más los preocuparon a ustedes cuando empezaron a crearlo. Claro, bueno, primero empezamos con las cifras a nivel mundial. Ahí descubrimos que según la FAO el 17% de todos los alimentos que se producen en el mundo terminan en la basura. Entonces, claro, esta es una cifra alarmante, pero entre más vas estudiando el tema, más te vas alarmando. Te enteras de que ese 17% genera el 10% de gases de efecto invernadero que calientan al planeta, y te enteras que cuando se tira una pizza, una hamburguesa, un tomate o una lechuga, no solo se trata de ese producto, sino que el 70% del agua dulce en el mundo se invierte en el agro. También se invierte energía, también se invierte tierra. Entonces no nos estamos dando cuenta, pero cuando se tira un pan que está en perfecto estado, estamos tirando energía, tierra, agua, trabajo de muchos campesinos que hicieron que la papa saliera de la tierra y que te llegara a tu mesa, por ejemplo, y también mucho dinero. Entonces ahí cuando nos dimos cuenta que ok, es un problema medioambiental, pero también hay una oportunidad económica, si se le puede llamar, o una pérdida de dinero atrás de todo este problema, y es cuando empezamos a pensar en una solución. En América Latina son 127 millones de toneladas de comida todos los años, y en Colombia son cerca de 10 millones de toneladas de comida que estamos tirando todos los años a la basura. Entonces es una cifra escandalosa. Y yo siempre que hablo de este tema me acuerdo de mi abuela, Carmen, que ella fue la que me decía todos los días cuando yo era pequeño: la comida no se tira, la comida no se tira, la comida no se tira. Y todos tenemos esa vocecita, fue la mamá, el papá, la tía, el hermano, el que sea, que siempre nos decía: hey, la comida no se tira. Y el problema es que la comida se sigue tirando, y se sigue tirando en muchas partes. Entonces empezamos con esa problemática de alguna manera global. Y después empezamos a aterrizarla. Ok, 10 millones de toneladas en Colombia. ¿Dónde se están tirando? Entonces, una parte, solo una parte, se tira en el sector retail. Y no se tira porque el sector retail sea malo. Se tira porque Oliver está atacando una ineficiencia de mercado. Y cuando las ineficiencias de mercado existen, las soluciones tienden a ser muy exitosas. Entonces, la ineficiencia es: tengo 50 panes, no logro vender los 50, logro vender 48. Y eso sucede en todas las cadenas, en toda la cadena de suministro de alimentos y bebidas. Entonces, bueno, ¿dónde se tiran esas 10 millones de toneladas? Hay una parte que se tira en el sector retail. Ahí al año en Colombia se están perdiendo cerca de 740 millones de dólares, todos los años. Eso se pierde en más de 5.223 tiendas o grandes superficies, supermercados, y en más de 167.000 restaurantes que hay en toda Colombia. Y si lo seguimos acortando, de esos 167.000, hay unos 60.000, 70.000 que ya pertenecen o están vinculadas a las principales plataformas de delivery que existen en este momento en Colombia. Entonces decidimos atacar primero por ahí. Y lo primero que hicimos fue: ok, vamos con panaderías, vamos con restaurantes, vamos con reposterías, vamos con tal. Después la segunda vertical que ya empezamos a aplicar fue: vamos con Frugers, que son un supermercado pero más pequeño, y ya estamos entrando con las cadenas de supermercado un poco más grandes. Buenísimo, buenísimo. Y ese desperdicio, y es que ahí creo que hay una cosa que yo creo que es importante que toquemos para profundizar un poco. Me imagino que esos retos en hacer más eficiente o en mitigar ese desperdicio de alimentos tienen algunos focos muy específicos, ¿no? Porque tú decías, pues bueno, sí, lo que uno consume en casa, el desperdicio, pues si uno lo suma en toda la gente que hay en el mundo, pues de pronto es una cifra astronómica, pero no lo suficientemente astronómica como lo que se desperdicia en otros lados. Además de eso, pues hay otros actores en la cadena
que son indirectos o son acciones indirectas, que es el desperdicio de agua, el desperdicio, la ineficiencia en el uso de la energía, el desperdicio, la ineficiencia en el uso del suelo, ¿no? De usar el suelo de la forma correcta. Entonces, ¿cuáles crees que son los mayores retos que hay dentro de ese panorama, sobre todo en el panorama de los indirectos, que de alguna forma también tiene que atacar este tipo de sectores para poderlos llevar hacia adelante? Bueno, Nacho, uno de los retos precisamente lo nombraste, y es que si nosotros vemos las cifras, 10 millones de toneladas al año en Colombia, uno dice, wow, qué montón, pero si tú lo ves en un restaurante o en un supermercado, están perdiendo entre el 2 y el 15%. Entonces, claro, un restaurante dice, bueno, el 2% no es mucho, pero es que si juntamos a 167.000 restaurantes, sí estamos hablando de mucho. No es que mis cancelaciones en plataformas son el 4%, eso no es mucho. Sí, pero reúna todo el parque de cocinas ocultas que tienes dentro de tu infraestructura. Entonces, el principal reto es hacerles ver a nuestros aliados que ese poquito vale la pena, que salvar 5 panes que están en perfecto estado vale la pena, y que vale la pena colgarlo en la plataforma Oliver, atender a una persona y dárselo, así sea a precios de descuento. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, otro reto es hacerle entender al restaurante que Oliver no fue creado para crear montañas de dinero, sino para evitar montañas de basura. En ese sentido, en Oliver tú no te haces millonario como negocio, te haces más eficiente, pierdes menos. El dinero que recibes por Oliver lo puedes reinvertir. Es materia prima que ibas a perder y ya no estás perdiendo. Entonces, ese concepto que va mucho más allá de con cuánto me quedo yo, cuánto le gano a este plato, cuánto le gano, no se trata tanto de eso, sino de evitar la pérdida de esa hamburguesa, y por eso le pones un descuento atractivo, y además por el otro lado un cliente te va a notar como una marca que sí es amigable con el medio ambiente, más allá de decir somos amigables, es tan tangible como me comí una hamburguesa al 50% de descuento. Entonces los retos es creer que por más que el problema sea pequeño a nivel individual, es grande en conjunto, y el otro es quitarse el concepto de cómo voy a hacer más plata y cómo voy a hacer más plata. Entonces, y esto va alineado con, para mí, la mayoría de los problemas sociales y medioambientales que se dan en el mundo no se solucionan con un solo jugador. Yo no evito el desperdicio de alimentos metiendo un restaurante. Yo lo evito metiendo miles y miles de restaurantes en muchos y muchos países. Y eso es a lo que le apunta Oliver, a hacer un negocio que escale rápido y que llegue a mucho volumen por medio de ese escalamiento de la solución. Claro, y ahí tocas un tema que para mí es vital dentro de todas las conversaciones que tenemos en el día a día, sobre todo en este ecosistema del triple impacto, y es que un negocio de triple impacto llevado sobre un organismo de la responsabilidad frente a esos indicadores que se están desarrollando, realmente necesita una escalabilidad y una exponencialidad, si se puede decir de alguna forma así, para que ese negocio realmente pueda llevar los indicadores al máximo impacto posible, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hicieron ustedes para identificar esa problemática mundial? Pues son varios ODS los que ustedes deben estar atacando, pero veo varios muy claros, que es el de hambre cero, que tiene algunos subindicadores de desperdicio de alimentos. Sí. El 12 de consumo responsable, ajá. El desperdicio de alimentos. Y de pronto acción por el clima también en los atributos indirectos, todo lo que tenga que ver con vía terrestre, vía submarina, de alguna forma también se impacta. Pero ¿cómo hicieron ustedes ya, teniendo en cuenta estos aspectos, cómo capitalizaron una problemática mundial en una oportunidad de negocio? ¿Cuál fue ese clic que ustedes tuvieron que hacer en algún momento para decir, acá está el problema, pero con este problema, si le damos la vuelta, se puede convertir en una solución? Claro, buena pregunta, Nacho. Ahí para mí el secreto es, a ver, cuando uno tiene una solución de triple impacto, uno no solo se puede fijar en ese impacto medioambiental, social que está generando, sino también en la parte económica, porque hay que ver la realidad del sistema en el que estamos, claro. que es un sistema que es capitalista, que tienes que generar ganancias, que tú para trabajar en un lugar pues tienes que ganar dinero. Entonces hacer ese match entre estoy haciendo algo bueno por la sociedad y el medio ambiente, pero también estoy haciendo un negocio. ¿Para qué? Para atraer inversión, para que la gente se vea incentivada a invertir en tu startup. Y eso va también de la mano con nosotros
Es decir, si solo te fijas en el impacto social y ambiental, puedes crear una ONG y está perfecto. El secreto es ver cuáles son los dolores económicos de tu aliado para poder ofrecerle una solución, y ahí es cuando tú a su vez le sacas una solución económica a tu cliente final. ¿Cuál es la necesidad de mi cliente final? Hombre, que la gente cada vez está comprando más por plataformas de delivery, pero también cada vez más están notando que es cómo se subió ese presupuesto de comida a domicilio, y la situación económica de muchos no necesariamente está para estar pidiendo domicilio todos los días, pero les gusta estar pidiendo. Entonces la necesidad es: quiero seguir pidiendo comida a domicilio, quiero seguir comprando comida de restaurantes, pero no tengo el mismo presupuesto que tenía antes, o nunca lo tuve, o simplemente quiero ahorrar. Entonces ahí es cuando Oliver se presenta como una solución a ese pain. Quiero seguir comprando, pero quiero hacerlo más barato, quiero encontrar una plataforma donde los descuentos se permanezcan siempre, y eso es lo que es Oliver. Claro, tú me puedes decir: Manuel, pero 30% de descuento yo lo puedo encontrar en X plataforma de delivery. Yo te puedo decir: claro, pero no siempre. Y no van a encontrar siempre productos por encima del 60% de descuento, que es lo que nosotros tenemos, que es la promesa de valor. Entonces le alivias un pain al restaurante o al supermercado porque estaba perdiendo plata, y le alivias un pain también a la gente porque estaban invirtiendo demasiada plata en comida a domicilio. Ahí es cuando se hace ese clic entre sostenibilidad y la parte económica. A los restaurantes o a los supermercados no necesariamente nosotros nos acercamos hablándoles de el 10% de huella de gases de efecto invernadero que está dejando la contaminación. Al restaurante le importa más estás perdiendo entre un 5 y un 15% de las ventas por cancelaciones o por productos que se te quedaron, por sobreproducción, por lo que sea. Aquí te tengo una solución: deja de perder plata y con eso puedes pagar los costos fijos. Porque otra realidad también, y una de las cosas que nosotros vendemos, es las horas valle. En Oliver se ha dado algo muy bonito, y es con el mise en place, es decir, con lo que ya yo tengo preparado de antes de la hora de almuerzo. Hay veces que me queda mise en place disponible. El mise en place es picar la cebolla, preparar la salsa, dejar todo listo para preparar la pizza, por ejemplo. Entonces, con ese mise en place, o con los recortes, vamos con el ejemplo de pizza, con los recortes de pizza que te quedan de la hora pico del almuerzo, con eso creas un plato nuevo, que esto es un caso real. Creas un pizza sándwich, que es coger todo eso que antes era una merma y que no se había alcanzado a cocinar, amasarlo, volverle un sándwich, meterle un par de vegetales, salsa que tienes disponible, jamones o embutidos que tengas disponibles, y ya creaste un producto nuevo durante la hora valle. ¿Y qué hiciste como restaurante? Licuaste los costos fijos, porque durante la hora valle sigue corriendo el arriendo, siguen cobrando los empleados, siguen los servicios, pero no estamos vendiendo. Y ahí es cuando puedes sacar algo por Oliver que antes se iba a perder. Claro, buenísimo. Entonces, ahí, como para resumir un poco, en esa fórmula del negocio de triple impacto, es reconocer la problemática, sí, en su multiplicidad de problemas, valga la redundancia, encontrar cuáles son las necesidades sociales y comerciales a las cuales yo puedo apuntar, ¿sí? Y a quién le puede doler o quién puede llegar a pagar por ese dolor que tiene. Exacto. Y con eso ya empiezo a descubrir o empezar a desarrollar un negocio de triple impacto que me lleva sobre la experimentación a ir viendo en dónde está mi product market fit. Es identificar el dolor, porque identificar qué le duele y qué no. Hay veces que lamentablemente el tema del medio ambiente no duele tanto, no lo ven como una necesidad inmediata. Lo que sí duele es no tener plata para pagar el arriendo. Claro. Eso sí duele. Claro. Entonces ahí es cuando tú le ofreces una solución. Buenísimo. Bueno, vamos con la siguiente, y es: ¿cómo crees que la sostenibilidad puede afectar positivamente a esas empresas con las que estás trabajando? O sea, ya de alguna forma nos dijiste como hay un tema que Oliver ataca directamente desde el tema comercial, ¿sí? ¿Hay alguna forma en la que tú veas que estas empresas se puedan empezar a concientizar un poco más de los desperdicios, más allá desde el dolor del bolsillo, sino más allá o más cercano al dolor del medio ambiente, de la sociedad, de lo que realmente deberían estar poniéndole foco también las compañías hoy en día? Claro, ahí Nacho, es muy importante también, cuando tienes un poco más de confianza con el aliado, explicarle la problemática, la que yo expliqué al principio, de no, sí puede que sea el 2% de tus pizzas, pero estamos perdiendo 10 millones de toneladas de comida en Colombia. Entonces hay muchos restaurantes que una vez cierras el trato, le explicas todas las opciones y los
los pros económicos que tienen con una plataforma como Oliver. Ahí también va un labor de CAM, de nuestros comerciales, de decirles datos del desperdicio de alimentos, de hacerlos sentir que están aportando, porque eso es una verdad. Gracias a ellos estamos desperdiciando menos comida. Oliver en un año logró salvar más de 10.000 productos de irse a la basura. Entonces, esos aliados hacen parte de eso bueno. Entonces, por un lado, hacerlos caer en cuenta de la problemática, que es una labor muy educativa, y también por otro lado, hacerles caer en cuenta de lo bueno que es tener una imagen ecoamigable frente a tu cliente final. Porque ¿qué pasa? Que cada vez más el cliente, el consumidor final, está identificándose con marcas que tengan una afinidad con sus principios y con sus valores. Por eso cuando en el año 2020-2021, cuando se dio el movimiento de Black Lives Matter, hubo muchas marcas en Estados Unidos que pusieron el puñito negro y todo eso, y eso no era para vender más tenis, eso no era para vender más camisetas, eso era para identificarse con ese dolor y con ese movimiento que se estaba dando en ese momento. ¿Qué pasó después del 2020? Que muchas más personas se están identificando con el tema de yo no quiero contaminar, yo no quiero dejarle un mundo hacia mis hijos, yo quiero hacer algo al respecto, y están buscando marcas que tengan esos principios y valores. Cuando tú como empresa te muestras en Oliver como alguien que sí tiene esos valores tan presentes los tiene, que prefiere no ganarle nada a una hamburguesa en vez de que termine en la basura, ahí es cuando tienes una buena imagen frente a tus consumidores y te vas consolidando. No es de la noche a la mañana, no es con todo el mundo, hay un público que le presta atención a eso, hay un público que no le importa para nada. Entonces también demostrarle que del otro lado el cliente está buscando marcas como esas y que está buscando que ese impacto positivo en el medio ambiente sea fácil. Y ese es el propósito de Oliver, facilitar el impacto medioambiental positivo. Porque yo me le quito el sombrero a las personas que van a salvar ballenas, que van a plantar árboles, que hacen compostaje, que no sé qué. Pero la verdad es que no todos tenemos el tiempo o los recursos para hacer todas esas actividades, o para comprarte un carro eléctrico que hoy, ¿dónde lo vas a comprar? ¿Dónde lo vas a cargar? Entonces, por eso es que nosotros llegamos a la conclusión de, ok, el objetivo es hacerlo muy fácil, que la gente al principio ni siquiera sienta o sepa que está impactando en el medio ambiente. Hay mucha gente que compra en Oliver porque dice, está al 70% de descuento, obvio me lo voy a comprar. Y después que cae en cuenta, bueno, pero salvé ese producto de irse a la basura. Entonces es cuando estamos volviendo a los ahorradores, gente que está impactando activamente, positivamente al medio ambiente. Buenísimo, buenísimo, Manuel. Bueno, ya como para ir cerrando el espacio, ir teniendo un poco de luces sobre el camino, sobre todo para la gente que nos escucha. Hay una cosa que a mí siempre me gusta tratar al final de estas entrevistas, y es, desde tu punto de vista, desde tu capacidad como líder y del conocimiento que tienes hoy en día dentro del marco de los negocios del triple impacto, pues una de las cosas que a nosotros más nos preocupan en la Academy es esa falta de conciencia, o digamos que de acción y conversación de los líderes que todavía faltan afuera por unirse a este lado, al lado iluminado, ¿no? ¿Cómo podrías determinar tú algunos pasos en los cuales esos líderes que hoy en día quieren ser responsables, porque no es que no quieran, sino porque a veces les queda muy complejo poder entender cómo su negocio, siendo desde un negocio o de empanadas, o siendo un negocio de fabricación de un producto de manera masiva, o siendo una startup de base tecnológica, todavía no han logrado hacer ese clic, ese match entre su negocio y la problemática? ¿Qué cosas le recomendarías a ellos para poder empezar a descubrir o experimentar nuevos panoramas que les ayuden a empezar a ingresar dentro de este mundo? Ok, bueno, para mí lo primero es entender que el cambio climático es una oportunidad gigante para la economía mundial, tanto en energía como en consumo, como en materias primas. Hay un último libro de Bill Gates que habla sobre el tema del cambio climático y cómo hay una no me acuerdo la terminología, pero es como una cuota verde que uno paga además. Por ejemplo, un carro eléctrico cuesta X% más que un carro normal. Uh-huh. Esa prima verde, ese es el término, esa prima verde hay que reducirla. El carro eléctrico tiene que ser más barato que el carro normal para que la gente lo compre, para que la gente le haga sentido. Y ahí también hago un paréntesis. De hecho, Oliver tiene una prima verde negativa. Impactar al medio ambiente de manera positiva. En Oliver no solo no te sale más caro, sino que te sale entre un 30 y un 75% más barato.
ese es el tema para que la gente le sea muy fácil. Entonces, entender la oportunidad económica que representa el cambio climático para mí es vital. Y también entender, a ver, la gente que está dirigiendo grandes compañías son gente muy hábil y es gente que está muy con el ADN de generar ganancias, de generar crecimiento, de generar rentabilidad, tal. Entonces, la oportunidad tienen que ponerla en su lenguaje. Claro, es que si yo soy gerente de X empresa que hace X cosa, pues estoy descubriendo en el cambio climático que yo podría hacerlo de una forma más amigable con el medio ambiente, pero a la vez también más rentable. ¿Qué pasa si yo pongo toda mi flota y ya no es de camiones a gasolina, sino de camiones eléctricos, y descubro una forma en la que cargarlos es más eficiente y así yo maximizo mi profit? Porque es que pedirle a los líderes empresariales que dejen de pensar en dinero y dejen de pensar en ganancias, sí, ¿no? es una ilusión. Ajá. Entonces lo que hay que hacer es ponerlos en sus términos. Puedes ganar más dinero, puedes generar un impacto positivo en tu compañía, pero a la vez puedes, cuando haces eso como resultado y como consecuencia de ser una empresa un poquito más rentable y más eficiente, generar un impacto positivo en la sociedad, el medio ambiente y la economía. Entonces yo creo que es más el cambio de chip, de encontrar en los problemas que tenemos hoy como sociedad, en nuestra economía y en nuestro medio ambiente, ahí encontrar oportunidades de negocio que le terminen beneficiando a la gente y a tu compañía. Para mí esa es la clave, entender que el crecimiento de la empresa tiene que ir directamente proporcional al crecimiento y mejoramiento de la sociedad. Eso es lo que hay que entender. Y no al contrario. No porque mi empresa crezca tengo que contaminar más. No porque mi empresa crezca tengo que dejar una comunidad afectada. Al contrario, si la comunidad en la que estoy se mejora, pues yo también voy a mejorar. Y eso todo cierra un círculo virtuoso entre empresa y sociedad y compartir el valor de esta empresa. Entonces, todo ese tema del valor compartido es como la base de lo que nosotros consideramos que es la forma de salir adelante. Total. Que al final es una cosa que muchas compañías no han aprendido, que es compañía A crea fundación A, ¿no? Siempre pasa eso. Entonces, claro, como compañía A genera cierta cantidad de desperdicios o de elementos tóxicos al medio ambiente, entonces crean fundación A para que A menos A pues sea igual a 0, ¿sí? O sea, que reza y peca empata. Exacto, pero creo que ahí hay que entender la cosa de una forma diferente, porque igual se está generando desperdicio, igual se está generando ese factor tóxico en el medio ambiente, igual se está generando ese factor que está afectando a poblaciones o a nichos sociales donde pues no debería estar sucediendo eso. ¿Cómo hago yo como compañía para que mi modelo de negocio desde el mismo core de su capitalización pueda generar ese impacto positivo sin necesidad de que incluso yo tenga que ver con los factores ambientales o sociales como un costo o un gasto para mi compañía, sino como un beneficio, como tú lo dices, que al final se convierta en una prima verde negativa en donde yo pueda estar incluso ahorrando dinero y haciendo las cosas de la forma correcta. Claro, o ahorrando dinero o quizás creando un modelo de negocio adicional a partir de algo que antes tú considerabas un desperdicio. Si tú, en el ejemplo que acabas de dar, soy una empresa que fabrica A y como consecuencia tengo unos residuos y por eso es que creo la Fundación B, pues vámonos un poquito para atrás, y no digo que las fundaciones sean malas, pero dejemos que ese desperdicio sea algo costoso. Es que ese desperdicio para las empresas también les cuesta disponer de todas esas mermas o de todo eso que contamina el medio ambiente, porque tienen que pagarle una entidad que venga, recoja y disponga esos productos para que no sean más contaminantes. Entonces, hagamos algo con eso, veamos cómo reducimos ese desperdicio y con eso maximizamos nuestros resultados. Es pensar a nivel individual cada negocio, cada vertical y qué resulta de cada vertical y ser más eficientes. Es que el tema de la eficiencia, que es a lo que también le apunta Oliver, también ayuda al tema medioambiental y también ayuda a tu empresa. Entonces, es el hecho de pensar un poquito más allá de las cuatro paredes y darnos cuenta que beneficiando al de al lado, también terminamos ganando nosotros. Buenísimo, Manuel. Bueno, pues yo creo que esto es todo en este espacio. Manuel, mil gracias por acompañarnos en este capítulo de Expertos de Academy 50. De seguro pues esto va a ser buenísimo para toda la gente que nos escucha. Hay grandes aprendizajes, grandes cosas que van a pasar dentro de Oliver próximamente. Entonces pues no dejen de
visitar planetoliver.com, Sí. donde van a poder conocer un poco más sobre este increíble modelo de negocio y un poco más sobre también cuál es el impacto que están generando. Sí, ahí para dar un cierre, descarguen la aplicación, úsenla, compren comida barata, ayuden al medio ambiente y tengan en cuenta que si van a emprender, esto va a ser lo más serio y lo más exigente que tengan en su vida. Hay mucha gente que piensa erróneamente que el emprendimiento es, no, yo manejo mi tiempo, yo soy mi propio jefe. Sí, eres tu propio jefe y manejas tu tiempo y a causa de eso terminas trabajando el doble y exigiéndote el doble. Entonces, es lo más exigente que van a hacer en su vida profesional, pero anímense que vale totalmente la pena. Es fascinante. Gracias, Nacho. Buenísimo, Manuel. Mil gracias. Y a todos, muchas gracias por escucharnos.